Mas Prabhupada nos dio, portugués. Prabhupada, voy a traducir a español. Prabhupada nos dio la oportunidad de predicar distribuyendo libros. Sí, y vi tantos grandes distribuidores caerse. Y hasta en forma fea. Y hay otros que no. Hay obviamente sankirtaneros que son grandes Vaishnavas. Y otros que son otra cosa. Yo hablaba de eso ayer, porque depende del motivo. Si uno distribuye libros para complacer a Prabhupada, sí, eso es servicio avanzado. Y si uno distribuye libros porque quiere ser reconocido, quiere ser admirado, quiere prestigio dentro de la sociedad de devotos, obviamente eso es más mundano. Además de eso, Prabhupada nos enseñó a ser inteligentes. Entonces yo creo que hablé con Vaisheshika, que es ¿cómo se dice? El padrino de Sankirtan, no sé cómo decir. Sí, es un muy amigo mío y él mismo aceptó que yo dije que tenemos que prestar atención a cuántas personas que compran libros los leen, cuántas personas que compran libros realmente consiguen entenderlos. Y si estamos distribuyendo libros que las personas en general entonces, entiende, o sea, no es una cosa que se hace sin pensar ciegamente, sino que, porque hay una convicción de muchos devotos que el proceso de esparcir el movimiento es algo como Bhakti Mimamsa, o sea, es automático, o sea, porque vender un libro, dar un libro, la persona lo agarra, lo pone, no sé, lo lleva, es un acto mecánico. No mecánico en el sentido que, o sea, el devoto tiene obviamente buena voluntad y la persona que compra tal vez también. Pero por esa buena voluntad, sí, hay cierto avance. Pero la persona tiene que leer el libro, tiene que entender el libro. Yo personalmente distribuí muchos millares de libros, muchos. Y yo vi nuestra misión caer. O sea, de lo que era con tantos templos y tantos devotos y distribuimos millones de libros. Y yo esperaba que por distribuirlos, que el movimiento iba a crecer, pero el contrario. Entonces, claro que queremos vender o distribuir los libros de Prabhupada. Claro que Prabhupada es el predicador más potente. Eso lo sabemos. Pero al final de su misión, Prabhupada indicaba que tenemos que también pensar. Por ejemplo, Giriraj Swami, que es uno de mis cuatachos. Giriraj Swami, que somos amigos desde el año 70, cuando éramos brahmacharis en Boston. Entonces, siempre éramos amigos ya por, 50 años. Increíble que nos hicimos amigos un año antes de yo nacer. Así que es una relación muy espiritual. Entonces, Giriraj Swami, en los últimos días de Prabhupada aquí en la tierra, Giriraj estaba en Vrindavan para estar con Prabhupada. Y a medianoche, más o menos, Prabhupada lo mandó llamar. Mandó un brahmachari a llamarlo. Entonces Giriraj fue corriendo al cuarto de Prabhupada y se sentó ahí, así medianoche, muy oscuro, solo había una vela y Prabhupada obviamente estaba despierto. Y como él me contó muchas veces esa historia, entonces esperaba, ¿por qué Prabhupada me llamó? ¿Qué pasa? Entonces finalmente Prabhupada lo llamó y Prabhupada, su cuerpo estaba tan débil en ese entonces que para escuchar lo que Prabhupada decía, uno tiene que poner su oído así casi, así muy cerca de los labios de Prabhupada para escuchar. Entonces finalmente fue allá y escuchaba. Y Prabhupada dijo, cuando yo me voy, este movimiento va a continuar. Cuando yo me voy. Entonces, como Giriraj Swami me lo contó muchas veces, él dio así, como se dice,
la respuesta estándar, la respuesta que siempre se da. Que sí, Prabhupada, si cantamos Hare Krishna y seguimos los principios, ¿verdad? Que es en el libro. Si alguien te pregunta eso, entonces, pero Prabhupada indicó que no, que eso no es suficiente. Prabhupada dijo que también se necesita inteligencia y organización, así que no es, o sea, ese concepto de que ese movimiento crece automáticamente. Uno puede desconectar su cerebro, uno puede desconectar su inteligencia y simplemente, que todo es automático. Si uno va a la calle y salta y canta, automáticamente las personas se purifican. Si uno da prasadam, automáticamente las personas se purifican. Si uno vende libros, automáticamente. ¿Y dónde está el gran movimiento Hare Krishna? Si damos tanto prasadam, Harinam Sankirtan, tantos libros, ¿y los resultados dónde fueron? Es eso lo que... Entonces, ese concepto de que el movimiento avanza, crece, o sea, sin tener que persuadir, sin necesidad de convencer a nadie, o sea, podemos manipular al pueblo, ellos no necesitan ni siquiera saber lo que les está pasando, ni eso es necesario. Porque tenemos el poder a través del gran Agyata Sukriti, tenemos el poder de simplemente manipularlos, claro, por el bien, pero manipularlos, controlarlos y moverlos al camino de su propia salvación. Y yo creo que ese concepto es un poco peligroso. Primero, porque yo no digo que no hay ningún beneficio, pero depender de eso es yo diría, hasta ahora, un fracaso. Si queremos hablar la verdad, y no así siempre fingir que todo es bueno cuando no lo es. Krishna dice en el último verso del capítulo 17, 17 y 28, bueno, está siempre con la Biblia en sus manos, ¿verdad? No sé, la Biblia Vaishnava, Bhagavad Gita. Entonces Krishna dice en 17, 28 que Ashadhaya hutam dattam tapastaptam kritancha jat asariti uchate partan nachatat preitya noiha. Eso significa que cualquier actividad religiosa, en el capítulo 18 de Bhagavad Gita, Krishna explica varias veces que hay tres actividades fundamentales en la vida religiosa, que son yagya, dana, tapas, que son sacrificio, caridad y austeridad. Sacrificio es ofrecer arriba, caridad, ofrecer abajo, hacia los menos afortunados, y tapasya es simplemente renunciar a lo que no sea apropiado. Entonces, y son las tres actividades que Krishna cita en 17:28. Ashadya hutam. Hutam significa sacrificado, lo que sea sacrificado. Ashadya hutam dattam, dado, caridad dada. Ashadya hutam dattam tapastaptam, austeridad ejecutada. Kritanchajat, o cualquier actividad religiosa. Entonces Krishna aquí en 17:28 describe la totalidad de actividades religiosas o espirituales. Eso es un punto clave. Shadhaya hutam dattam tapastaptam kritam chajat. Kritam chajat, lo que se haga. Lo que se haga. Y Krishna dice ashadhaya. Si se hace ashadhaya sin realmente confiar en lo que estás haciendo, sin realmente creer. Y
Shraddha significa poner confianza en algo, poner fe en algo. Shraddha, da es un verbo, de hecho, que significa poner, meter, colocar. Entonces, Shrad es confianza, Shraddha, o sea, colocar o poner el corazón en algo, poner confianza en algo. Esa es la palabra Shraddha. Entonces, cualquier actividad religiosa, espiritual que se haga sin realmente creer en lo que haces, Krishna dice, es asat. Se dice que, Uchate se dice, asat, que es irreal o temporario, o sea, o en pocas palabras no es la gran cosa. Entonces, asad iti uchate parta nachatat pretya, y eso no trae mucho resultado en esta vida o en la próxima. Porque es un eslogan de ISKCON, no, en la próxima vida que ellos... Claro que actividades devocionales sí dan beneficios en las próximas vidas. Pero en este caso, que alguien, por ejemplo, escuchó un Harinam, comió prasadam, compró un libro, pero sin ninguna fe, sin ninguna comprensión, no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Y Krishna dice, en este caso es asat, en esta vida y en la próxima. Así que ese concepto de agyata sukriti, literalmente agyata, desconocido, y agyata sukriti, bien hecho, o sea, literalmente un bien hecho, o sea, una actividad buena, pero agyata, sin saber. Como por ejemplo, vamos a decir que estás caminando en la calle y pierdes tu dinero, que tu dinero cae así en la calle. No es que tú ni sabes, tú sigues caminando, después viene otra persona, digamos un pobre con niños pasando hambre, y esa persona, vamos a decir una madre con niños que no tienen a comer y agarra dinero, compra comida y se la da a sus niños. Entonces, obviamente, eso es muy bueno, muy positivo, que una madre descubrió dinero en la calle, que pudo dar comida a sus hijos. Claro que eso es muy, muy bueno. Pero tú no tienes crédito de ser caritativo. Tú no eres generoso porque sin saber perdiste tu dinero. Entonces sería un poco absurdo, por ejemplo, glorificar si esa historia sale en los periódicos y todo el pueblo glorifica, eres un héroe, como hoy en día se dice, en verdad, en la imprensa, en los medios, es un héroe, está siendo visto como una persona que hace algo, que salva a una persona de un fuego, arriesga su vida, es un héroe. Entonces, ¿cómo podemos glorificar a ese ciudadano que es un héroe, porque simplemente perdió su dinero? Entonces, ¿cómo es que una persona se vuelve piedosa sin ninguna intención espiritual? Está pasando en la calle y oye Harinam sin ninguna intención buena, sin ningún interés en Dios. Entonces, es un concepto problemático. Hay una aplicación del concepto de agyata sukriti que sí es filosóficamente coherente. Y eso es lo que Krishna describe en Bhagavad Gita, en el capítulo 6. Él dice que si uno practicaba vida espiritual en la vida pasada, él dice porva dehika jnana, que conocimiento de literalmente un cuerpo previo. Entonces, en ese caso, uno puede, por ejemplo, pasar el Harinam y escuchar, y sin saber uno está despertándose porque realmente en una vida pasada uno tenía interés.
Entonces es desconocido lo que está pasando a la persona, pero sin embargo el beneficio viene porque la persona ganó ese beneficio, merece ese beneficio por su actividad pasada. Eso es el caso de Ajamila. Ajamila era un buen devoto, un devoto avanzado. Ajamila trabajó por su mérito espiritual. Después se olvidó y recuperó lo que él había ganado con su esfuerzo. En ese caso sí, es Gyata Sukriti. Pero lo que podemos ver hoy en día en el mundo, que en años pasados, años 60, 70, uno cantaba en la calle. Por ejemplo, yo fui el primer grupo que fue a Colombia y mandé Javi, el cantor Javi, y yo fui y cantamos, hicimos Harinam en los puntos más así importantes para los jóvenes, el planetario en Bogotá y también el Parque Central de Bogotá. Y casi toda la primera generación de devotos en Bogotá vinieron después de ver esos Harinam. Entonces el resultado fue dramático, pero eran devotos ya. Y lo que se ve que no funciona ahora. Si tú puedes cantar en la ciudad de Panamá, por ejemplo, cantar hasta que vuelvan las vacas, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuántas personas se rinden en Los Ángeles, en Nueva York, en París, en Londres, en las mismas ciudades donde se cantaba y la gente hacía fila para entrar en el movimiento Hare Krishna. Ahora hacen fila para huirse. Entonces, o sea, ya no vivimos en los tiempos en que simplemente podemos despertar una conciencia de Krishna que ya está ahí. Ahora tenemos que realmente convencer a las personas, atraerlas, no presentarnos en una forma muy extraña, súper exótica. Porque sí, hay personas que adoran a cosas exóticas. Y hay la gran mayoría que no.